Gracias a todas y todos de esta clase Historia Moderna, hoy 23 de noviembre de 2020. De momento están 33 personas integradas a la sesión. Ok, bien. Antes de comenzar, solamente un comentario a propósito de una pregunta que me hizo Héctor durante el fin de semana. En este grupo, en esta clase, tenemos integrados pues equipos, ¿no? Que son los que han estado exponiendo, los que han estado haciendo las exposiciones. Eh, Esos equipos, la idea es que sean para todas las actividades del semestre, que básicamente son las exposiciones de clase y el PIA, salvo los exámenes, obviamente, ¿no? Los exámenes sí son individuales, obvio, pero las demás actividades, en este caso las exposiciones de clase, las evidencias, perdón, ahorita no menciono las evidencias, las exposiciones de clase, las evidencias y el PIA, son por equipos, los mismos equipos. En todos los casos, les recuerdo que por favor, aunque la actividad haya sido hecha por equipo y sea un mismo y único archivo, lo compartan y lo carguen todos los miembros del equipo que hayan participado de la actividad aquí lo carguen pues aquí en la plataforma, ¿no? Entonces, nomás era esa aclaración. Me preguntaba Héctor si el PIA sería por equipo o no. Sí será por favor por equipos, los mismos que ya tenemos armados, que son los equipos que corresponden para exposición de clase, para evidencia y para el PIA, ¿sí? Aquellas personas que están en historia del pensamiento político, en ese caso, en ese curso, las exposiciones de clase han sido individuales, en general, salvo alguna que otra excepción. Las evidencias han sido por equipos, digamos, más informales de 2 o 3 personas con quien ustedes se integran para la elaboración de estas actividades. Y el PIA será también individual. Entonces, en esa clase es un poco distinto, ¿no? O un mucho distinto. Es distinto, porque hay la mitad de personas que en esta clase. Esa es la razón. Pero bueno, aclarado el punto. Diana, adelante, Diana. Profe, justamente mi duda es, bueno, una petición de que nos recordara cuál es el día de esta materia de edad moderna. ¿Qué hay que hacer? En esta materia el PIA es algo similar a lo que hicimos en medieval. Ustedes van a elegir un tema relacionado con la época moderna, relacionado con aquellas temáticas que nosotros hemos manejado aquí en clase. Van a investigar información al respecto, obviamente en fuentes en línea, etcétera, por las circunstancias, es obvio. Y y pues desarrollarán su trabajo, solamente con alguna que otra condición, que traten de problematizar. O sea, ya se los he sugerido, se los sugerí en medieval, tratemos de no solamente plantear un tema hacia el aire, sino de alguna manera problematizar. Por ejemplo, en vez de que bueno, el título del trabajo puede ser enunciado, o sea, el título del trabajo no tiene por qué ser la pregunta, por qué ser el problema, pero en la introducción deberemos mencionar nuestro problema. Por ejemplo, nuestro tema puede ser Holanda en el siglo XVII, o más bien dicho, los Países Bajos en el siglo XVII. Ok, está bien, chido. Puede ser el nombre, ¿no?, del trabajo. Sin embargo, ¿qué problema podemos abstraer de ahí? Podemos plantear cuáles eran las actividades económicas de los Países Bajos durante el siglo XVII. Podemos plantear cómo se conformó la hegemonía económica holandesa durante el siglo XVII, o bajo qué circunstancias se dio el declive de la hegemonía holandesa durante el inicio del siglo XVIII, o etcétera, etcétera. O sea, eso es problematizar, ¿sí? No solamente quedarnos en la enunciación del tema, que está bien como título del trabajo, obviamente, sino hacerle una pregunta al pasado, así se le dice coloquialmente a esto. No, bueno, no coloquialmente, sino así se le dice a veces, más bien dicho, a esto. Hacerle una pregunta al pasado, ¿no? Plantearnos pues un problema o problemas,
pero generalmente lo conveniente es que haya un solo problema que sea nuestro eje. De ahí se pueden derivar algunas otras cuestiones, eh, como preguntas específicas, por ejemplo. Esa es una de las condiciones que les pido por favor que procuremos hacer con el trabajo. Otra condición que también se las pedía en el trabajo de medieval: tratar de vincular con las épocas posteriores y o con la actualidad, ¿sí? Nuestro tema. No dejarlo solo como una anécdota de hace 400 años, que puede ser muy linda y muy interesante para nosotros como historiadores, pero que, que es conveniente siempre poner sobre la mesa la, la, la relevancia que tiene el conocimiento histórico. O sea, el conocimiento histórico, por más sabroso que sea como chismes y anécdotas y lo que sea, que a uno como historiador le pueden encantar así solamente, no, su relevancia no radica en eso, ¿sí? Eso puede servir a lo mejor para entretener gente o lo que sea, está chido. Digo, no tiene nada de malo, pero la relevancia del conocimiento histórico no radica en eso. La relevancia del conocimiento histórico radica en su capacidad explicativa. Y esa capacidad explicativa es la que, a la hora que lo vinculamos a lo que pasaba en esa época, posteriormente ocurrió esto otro, como consecuencias, o esto se revirtió en tal proceso, o actualmente es así ya está, qué sé yo, ¿no? Simplemente tratar de establecer esas derivaciones posteriores, efectos, consecuencias, cómo se fueron gestando cambios, no sé, ¿no? Este, y obviamente la última condición que les pediría para el PIA es, pues, tratar de ser selectivos con las fuentes. Obviamente yo estoy consciente que serán fuentes en línea, pero tratemos de ser selectivos con las fuentes. Empecemos, por supuesto, pueden comenzar con las fuentes que están aquí, eh, de la clase, ¿no? Las fuentes que hemos establecido en la clase y que están aquí cargadas en la plataforma, pero ustedes pueden obviamente consultar aparte las fuentes que ustedes localicen, pero pues procuremos nada más ser selectivos con las fuentes, no hacer el burdo copy-paste, etcétera, etcétera. Y vinculado con ello, pues tratar de cuidar las cuestiones de formato, ¿no? Que ya les he insistido desde el semestre pasado. Bueno, los que han llevado clase solamente, que llevaron clase conmigo el semestre pasado, bueno, pues todos, perdónenme, todos, es que como son dos grupos de repente se me confundió, pero sí, les he insistido desde el semestre pasado, cuidar también las cuestiones relativas a formato, ¿no? Señalar siempre las referencias de donde tomamos la información. No es una petición obligatoria que lo señalen como referencias a pie de página, que sigan el formato Chicago, etcétera, etcétera. No. Es una sugerencia solamente. Lo que sí es obligatorio es señalar la referencia. ¿Con qué formato? El que Dios les dé a entender, el que ustedes quieran, el que mejor se les acomode, el que más les guste. Si les gusta usar el APA nefasto, pues usen el APA nefasto. No pasa nada, ¿sí? A mí me han obligado a usar en el doctorado, a pesar de lo gordo que me cae el formato APA, por diferentes razones. Ni modo. Pero es un formato válido. Es un formato que, si lo usamos bien y de manera homogénea, perfecto, ¿no? Totalmente válido y está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, son algunos señalamientos por ahí. Si te queda alguna duda, Diana, me dices. Emerson, adelante, por favor. Sí, maestro, gracias. Sí, mi duda era más o menos sobre la extensión, tanto del PIA como de la evidencia, ¿no? Del PIA, porque, bueno, creo que el semestre pasado habíamos acordado más o menos unas 12 cuartillas, me parece, de 12 a 15, no recuerdo muy bien. Y bueno, de la evidencia principalmente porque, bueno, como en este caso es una síntesis de las lecturas, y pues hemos visto lecturas pues largas, ¿no? Digo, para no entregar, al menos por el caso de mi equipo, pues, un resumen, intento de resumen de unas 50 cuartillas, ¿no? Entonces, sí, si nos puede hablar un poco de esos aspectos. Ok, gracias Emerson por las preguntas muy, muy pertinentes. En relación a la evidencia, pues miren, yo no les pondría una cantidad fija de páginas, precisamente por lo que tú comentas, Emerson, pero yo pienso que podríamos a lo mejor, así grosso modo, poner una extensión aproximada, máxima y mínima. Yo pienso que como extensión mínima podrían ser aproximadamente 8 cuartillas, como mínimo mínimo, y como máximo unas quizá 20, ¿no? Más o menos. Ya dependerá de cada equipo, dependerá de la manera de trabajar de cada equipo.
O sea, yo no quiero que me entreguen, nada más lo que no quiero es que me entreguen, como tú bien lo has dicho, no hay necesidad de entregar ni 50 páginas, ni tampoco en una sola página, ahí está toda sintetizada. O sea, yo creo que sí necesitamos extendernos un poquito más, yo creo que 8 cuartillas puede ser un mínimo razonable, y como máximo yo pienso que pueden ser aproximadamente 20. En ese margen, ustedes se pueden ajustar cada equipo según su forma de trabajo y demás, ¿no? Con respecto, eso estoy hablando de la evidencia, que es una síntesis. Con respecto a este, el PIA, no recuerdo si les tengo señaladas cantidades de páginas en el programa, perdón que no lo recuerdo, de hecho déjenme checarlo para que no haya ahí contradicción. Déjenme nada más checar eso, para que lo podamos comentar y no caer ahí en una contradicción. Permítanme. Ok, creo que no lo definí en el programa. Este, ok, yo pienso que podríamos hablar aproximadamente, otra vez, de entre unas 8 y probablemente 15 cuartillas de contenido, ¿sí? Como mínimo 8 y probablemente como máximo unas 15 aproximadamente de contenido. ¿A qué me refiero con contenido? Pues no estoy contando portada, introducción, conclusiones, bibliografía, ¿no? Que son elementos que debe llevar el trabajo, pero que no lo estoy contando, solamente lo que es el cuerpo del trabajo, el contenido central del trabajo. A eso me refiero con la cantidad de páginas. O sea, finalmente si hacen 8, pues, y le agregan portada, introducción, conclusiones y bibliografía, pues finalmente tendríamos alrededor de 12, ¿no? Incluyendo la portada y todo eso. Pero la, para la contabilización les pido que tomemos en cuenta solo el contenido. Entonces, creo que pueden ser un mínimo de 8 cuartillas y un máximo aproximado de 15. ¿Sí? No sé qué opinen sobre estas sugerencias de extensiones. Si a algún equipo o alguna persona dice, se me hace poco, se me hace mucho, nos va a causar problemas para ajustarnos. No sé si tengan alguna opinión o si así lo podemos dejar, si les parece bien. Bueno, profe, mi equipo ya hemos hecho una ponderación del número de páginas de todas las lecturas de la fase. Y en Sí, total salieron un total, no sé si usted está al pendiente, 802 páginas de las lecturas básicas. Sí me parece como que sintetizarlo como que 20 páginas es muy poquito. No, siento que sería como que 30, un número más apropiado, y aún así me siento medio incómodo diciendo ese número. Ok, lo entiendo, Carlos. Y tienes razón en ese sentido, en el sentido técnico, en el sentido práctico, tienes razón. Este, bueno, probablemente podemos entonces hacer un ajuste en ese sentido y dejarlo, a lo mejor puede ser entre 10 y 30 cuartillas, donde ya cada equipo se ajuste hacia el interior de ese marco, de ese margen, según su manera de trabajo. En vez de entre 8 y 20, entre 10 y 30. Probablemente puede ser algo así, no sé qué opinan. Yo sé que la extensión de las lecturas es muy grande y los contenidos son densos, pero pues no es la idea que transcriban todas las lecturas, ni mucho menos, ni que veamos así de manera tan pormenorizada las temáticas, sino que ustedes sinteticen y presenten de una manera general los puntos principales de cada lectura, para, para ese trabajo, ¿no? Estaríamos hablando de síntesis que prácticamente serían reseñas, serían síntesis pequeñas, probablemente de unas 2 cuartillas por lectura aproximadamente. Estamos hablando ahí solo de las lecturas de la fase 2, obviamente, ¿sí? Para la evidencia 2.
no son las lecturas de todo el curso. Pero sí estamos hablando que son, déjenme contarlas, estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, sí, estaríamos hablando de aproximadamente 2 cuartillas por lectura si nos ajustáramos a 30, ¿sí? Entre 1 y 2 cuartillas por lectura, más o menos. Entonces, probablemente podemos dejarlo siguiendo ese criterio así más técnico, que qué bueno que me lo planteaste, Carlos. Gracias. Entonces, yo creo que podemos dejarlo entre 15 y 30 cuartillas, ¿sí? Perdón por cambiar otra vez de opinión, pero ya revisando la cantidad de lecturas, que son alrededor de 15, entonces podemos dejar el criterio que sean más o menos entre 1 y 2 cuartillas de síntesis de cada lectura, de síntesis y reseña de cada lectura, entre 1 y 2 cuartillas, lo cual nos estaría llevando a entre 15 y 30 cuartillas aproximadamente de ese trabajo, ¿sí? Creo que podemos ajustarnos más o menos a ese criterio. Lo dejo a su consideración, pero ya considerando estas cuestiones técnicas que qué bueno que Carlos me hizo ver, me planteó, yo creo que podría ser así, ¿sí? Entre 15 y 30, considerando entre 1 y 2 cuartillas de cada, más o menos de síntesis de cada lectura, aproximadamente. ¿Okay? Emerson, adelante. No, yo nada más iba a comentar que igual la preocupación de Carlos es porque al menos pues, nosotros, ¿no? Digo, Carlos y yo, digo, Mike y yo, y Eric y yo también somos equipo en esto. Pues como, digo, tal vez la síntesis no se nos da muy bien a nosotros, ¿verdad? Pues igual y por eso él lo comenta, ¿no? Pero digo, también el chiste yo creo que es tampoco, digo, obviamente usted va a leer todos estos trabajos y pues el chiste tampoco es que pues, entregarle unas Biblias, ¿no? Yo por eso le preguntaba lo de las cuartillas porque yo sé que pues de ser por nosotros pues le entregaríamos muchas cuartillas, ¿no? Pero digo, obviamente para no cargar tanto ahí el nivel de las lecturas, ¿no? Digo, yo lo comentaba principalmente por eso, pero no sé cómo ve usted. Digo, igual también el chiste es que usted se sienta cómodo revisando ese número de cuartillas, ¿no? Sí, gracias Emerson, y qué bueno que lo planteaste para poder aclararlo aquí, ¿no? Juntos. Y sí, bueno, yo pienso que pues es de ambos lados, ¿no? O sea, digo, también para ustedes un trabajo de una extensión muy larga, pues es también, creo, demasiado laborioso. No es lo único que tendrán que hacer, tendrán trabajos de todas otras clases, etcétera, etcétera. Entonces, este, creo que puede ser algo positivo para ambos, ¿no? Tanto para mí que tendré que revisarlo como para ustedes que tendrán que elaborarlo, ¿no? Obviamente, o sea, no irnos al baño, no irnos a la exageración en cuestión de extensión, pero yo entiendo de cualquier manera si puede haber casos en los que les resulta muy difícil ajustarse a esa cantidad de páginas y hacen un poco más, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, tampoco es grave, tampoco pasa nada grave, ¿no? Si dijeron no me ajusté en 30, nos salieron 35, bueno, pues no pasa nada, no se acaba el mundo por eso, ¿no? Digo, no me voy a ir tampoco a una cuestión tan legalista, tan técnica de, a ver, se ajustó a la cantidad de, no, se pasó aquí medio renglón de la página. Habrá otros trabajos donde sí me pongo muy más obsesivo, una tesis, por ejemplo, cosas así, pero en un trabajo como yo entiendo que puede ser que no nos ajustemos tanto a esta cuestión estrictamente protocolaria, ¿no? Entonces, tampoco se mortifiquen mucho por eso, pero bueno. Gracias, Emerson. Ricardo. Sí, maestro. Estamos teniendo en nuestro grupo de quinto semestre, estamos teniendo una pequeña conversación y queremos preguntarle si habría alguna manera también de entregar otro tipo, una variante. Me explico, algún mapa conceptual o algún diseñador gráfico, no sé cómo se dice, para poder hacer más dinámica la actividad y, bueno, sí, la actividad es la evidencia, evidentemente que abarque las actividades que abarque las lecturas más bien. Todo con el fin de que a lo mejor no se haga tan pesado para usted tener que estar leyendo 30, sí, bueno, máximo 30 cuartillas de no sé cuántos equipos.
y poder presentar la información de una forma más dinámica y que sea más cómoda para todos. Está bien, está bien. Mira, si apegándonos a una cuestión así estrictamente técnica, esa modalidad de actividad, que era la representación gráfica, había sido la primera evidencia. En este caso es esta otra modalidad. Pero para flexibilizárselos para flexibilizárselos a ustedes y para quizá flexibilizar también mi revisión, podría ser. O sea, está bien. Lo más importante, la esencia, el espíritu del trabajo es que estén plasmados de una manera o de otra las ideas, las que para ustedes como equipos sean las ideas principales de las diversas lecturas de esta fase. ¿Sí? Esa es la esencia del trabajo, obviamente. Que estén ahí integradas, que estén ahí contenidas las ideas principales de las lecturas. Con una coherencia, donde se muestre una comprensión de los temas, no flechazos de ideas así al aire, que no se entienden, porque a veces podemos tener esa tentación, simplemente flechazos de ideas, y los flechazos de ideas luego resultan inconexos, luego resultan incomprensibles, ¿no? Para uno mismo o para cualquiera que lea ese trabajo. Entonces, nomás procurando ser lo más explícitos posibles, lo más claros posibles, etcétera, plasmar las ideas principales de las lecturas que como equipo hayan ustedes determinado, pues ya la manera de plasmarlo, pues bueno, se los puedo flexibilizar. O sea, si lo quieren hacer de una manera gráfica, o si lo quieren hacer en prosa o a través de una síntesis, pues bueno, lo dejo a criterio de cada equipo, está bien. La extensión sería la misma, ¿no? O sea, el criterio de extensión sería el mismo, pero si lo dejo a lo dejo a criterio de cada equipo. Está bien. ¿Algún otro comentario, duda, compañeras, compañeros? Había gente que tenía la mano alzada y la bajó, no sé si porque ya aclaré lo que quería preguntar. Creo que Diana, Janine, no me acuerdo, había alguna gente hace rato que tenía la mano, no sé si quedó algo pendiente para ustedes. Profe. Sí. Solamente tengo una pregunta. ¿Nos va a volver a dar un repaso como la etapa anterior? Es la idea, Diana, sí es la idea, porque estoy consciente de que el contenido de cada una de las dos fases ha sido extenso y denso. Entonces, sí es la idea, ver un repaso general, sí, muy sintético, pensado directamente en función de la evaluación, porque como lo decía Carlos hace rato, pues son muchas lecturas, son extensas, etcétera. Entonces no quisiera dejarlo así a la deriva, ¿no? Estudiantada y yo preguntar lo que me dé la gana, ¿no? No es la idea no es la idea fregar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Al contrario. Entonces sí tengo contemplado que lo hagamos ya. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya está. Entramos ahora sí de lleno al tema. Profe, en la evidencia podemos mezclar síntesis y organizadores gráficos. Pudiera ser, Miguel, pudiera ser. Por ejemplo, a lo mejor entre los diferentes miembros del equipo, a algunos se les facilita más hacerlo como en forma de síntesis, y hacen así su parte, digamos. Otros a lo mejor lo hacen en forma de organizadores gráficos, y luego obviamente a la hora de integrar el trabajo pues quedarán, digamos, alternados, ¿no? Puede ser, está bien. Además, procuremos que no quede muy desorganizado, que no quede un caos en términos del formato de información, etcétera, pero puede haber alternancia entre los formatos, bueno, o sea, quiero decir, ya sea síntesis o representación gráfica, puede haber alternancia y sí es posible, sí podría ser. Elías. Sí, profe, entonces estoy tratando de anotar, pero le quería pedir si, bueno, esto lo va a cambiar en el archivo de la evidencia, ¿no? Del instructivo.
vaya, va a subir alguno No me nuevo. acuerdo si ya tengo cargado el archivo de la evidencia. Creo que no. Creo que no lo tengo cargado todavía como actividad. No lo tengo Bueno, cargado porque apenas, justamente ayer, en estos días, se están definiendo las fechas de la evaluación de primera oportunidad. O sea, las evaluaciones que va a uy, haber en esa semana del 14 al 14, 15, 16, 17, 18, del 14 al 18 de diciembre. Las clases terminan el 11 y del 14 al 18 van a hacer estas evaluaciones. Entonces, como todo esto nos lo tienen muy, muy regulado, este, digo, si cuando era presencial, no se diga aquí donde el espionaje está a la orden del día, este, como todo esto nos lo tienen muy regulado, a mí me van a exigir que programe sesión y que tengamos sesión en la fecha y hora, que programe la coordinación y escolar, como para la evaluación de esa semana, porque ahí tengo que registrar mi asistencia, yo y ustedes, y O sea, son protocolos ahí muy legalistas que nos están imponiendo porque creen que nos estamos haciendo babosos en este tipo de trabajo. Bueno, creen que nos hacemos babosos todo el tiempo, este, pero en particular en este trabajo virtual. Eh, honestamente, en mi caso, nada más lejos de la realidad, he tenido más trabajo que cuando estaba en presencial, y yo creo que en el caso de ustedes ocurren cosas similares, pero bueno, en fin, ni modo, tenemos que ajustarnos a estos paranoicos que nos quieren controlar estas cosas. Entonces, gracias, profe. de nada, Elías, de nada. En su momento, eh, cargaré esta actividad, así como el examen, en la sesión correspondiente, y lo comentaremos aquí, así como lo estamos comentando ahorita, pero cuando ya esté plenamente definido. Ayer el doctor Cavazos me mandó un borrador de la programación de evaluaciones, nos mandó a los profesores, pero es un borrador, o sea, eso, según algunas circunstancias, va a tener algunas modificaciones. Entonces, en su momento, este, cuando ya quede eso bien definido, probablemente sea a fines de esta semana, no lo sé, este, cuando ya lo tenga bien definido, lo comentamos, ¿no? Y ya entonces yo hago la asignación de la actividad, bueno, de las actividades, que será la evidencia y el examen, aquí en la plataforma, ¿sí? Pero tiene que ser en función de esa fecha y hora, ¿sí? Al menos el examen. La evidencia, pues seguramente les daré cuando menos todo el día, ¿no? Para la entrega, no sé. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o duda, compañeras y compañeros? Muy bien, vamos a cederle la palabra al equipo que le corresponde exponer hoy. El equipo número 5 son Arnoldo, Brenda, Carlos Villarreal y David. Vamos a cederle la palabra a los compañeros del equipo que nos van a comentar el tema siguiente, que es Inglaterra de los primeros Estuardo a la restauración. Entonces, les cedo la palabra. Creo que sí están todos aquí, ¿verdad? Sí. Arnoldo, muy perfecto, ya estás empezando a compartir pantalla. Muy bien, gracias, Arnoldo. A ver, sí, aquí están todos, muy bien. Entonces, adelante el equipo. Bien, somos el equipo 5, si no me equivoco. Vamos a hablar de Inglaterra, de los primeros Estuardos a la restauración. Y vamos a empezar, vamos a ir rápido porque ya se fue una buena parte de la hora. David, si estás ahí. Sí, ¿se escucha? No sé si se escucha. Ok. Sí, Bueno, David. la primera parte de la lectura nos habla de Inglaterra, de los primeros Estuardo, que es de 1600 a 1640. Inicia mencionándonos una premisa que es como una, leyendo la lectura nos da como una visión general del periodo de los primeros Estuardo. La fase propiamente revolucionaria de la historia inglesa inicia aproximadamente hacia el año 1640. La historia de Occidente, la historia de Occidente europea, que se había ido configurando en un sistema de estados interdependientes, y este fenómeno se había acentuado a partir de la segunda mitad del siglo XV. Al término de la Guerra de los 100 Años y tras el desenlace de la prolongada Guerra de las Dos Rosas,
parecía ser que Inglaterra se replegaba en cierto modo sobre sí misma, sin que en ello se excluyera a Inglaterra de un plano internacional o plano de Europa continental. La difusión y el desarrollo de las reformas protestantes hicieron que Inglaterra se implicara de nuevo en los asuntos continentales de Europa, en la guerra entre las disputas más bien entre los protestantes y los católicos, hizo que Inglaterra se volviera a involucrar en los asuntos de Europa continental. Es sabido que la reforma no solamente afectó el plano de las creencias religiosas individuales, sino que también influyó en todos los terrenos socioeconómicos y políticos de la época. A ver si. Sí, cambié la diapositiva, ¿verdad? Ok. Bueno, el predominio del protestantismo en Inglaterra se tradujo en una intervención más activa cada vez en la lucha por la supremacía europea. Al exponer los acontecimientos provocados por la revuelta de las Provincias Unidas, que fue lo que se vio en la clase pasada, y las Provincias Unidas de los Países Bajos actuales, o Holanda, como popularmente se le conoce, ya se mencionó los estrechos vínculos que tenían en tanto Inglaterra de aquel entonces con estas provincias. Inglaterra conjugó de varias maneras el logro de los propios objetivos nacionales con la afirmación del frente protestante contra el católico. Esta fase corresponde más o menos en los años 1560 y finales del siglo XVI, que es el periodo de Isabel I, la última reina Tudor, en el que nos menciona el frente protestante contra el católico y la parte de las Provincias Unidas. Okay. Bueno, esa parte también habla de Isabel I, la lucha contra España también fue una parte importante contra la lucha contra España fue una parte importante de la historia de ese siglo para Inglaterra. Fue durante este siglo donde la Marina fue en el siglo XVI donde la Fuerza Naval Europea nace, o se considera que nace realmente porque se reorganizó toda la Fuerza Naval para poder combatir contra las fuerzas españolas y la guerra que se estaba llevando a cabo en las Provincias Unidas de los Países Bajos. Nos menciona que la lucha por el dominio del mar se convirtió en un tema recurrente en la historia del crecimiento de la nación inglesa en ese entonces, y fue uno de los principales factores de referencia de la historia europea. Incluso esta lucha sirvió como fenómeno, como sirvió de telón de fondo para otro fenómeno que caracterizó el periodo de 1550 a 1700, que fue la alineación de las potencias occidentales en dos frentes, en dos bandos, el católico y el protestante. Al analizar la historia inglesa del siglo XVI, nos encontramos con una continua intersección de factores religiosos con los políticos y socioeconómicos, como ya lo había mencionado anteriormente, que también se implicaron los aspectos políticos y socioeconómicos en las luchas religiosas, y con una implicación discontinua y más bien parcial de los asuntos internacionales. Esta lucha sirvió a la activa presencia europea y atlántica del periodo isabelino. Le siguieron los periodos de intervención de Jacobo I y Carlos I, que fueron los dos primeros reyes Estuardo de la Inglaterra. En el plano político-religioso, el punto de partida representado por la instauración de la Iglesia Anglicana, que fue por parte de Enrique VIII, como ya bien se ha conocido, resultó decisivo y sus consecuencias durarían muchos siglos. Incluso la alianza que existía entre la Iglesia y la monarquía se rompió durante varios años, pero no tardó más bien en ser restablecida. Se rompió por ciertos años, pero nunca se rompió de manera completa.
Eso fue con notables, claro, divergencias en lo que había sucedido en las Provincias Unidas, pero las revoluciones en Inglaterra no tuvieron como connotación propia la ruptura de una continuidad, sino el cuestionamiento del equilibrio político en lo que fue el seno del régimen y monárquico y la protesta para dar carácter este, confesional de su gobierno. Es la repetición de la positiva primera, perdón. Ahí está. ¿Ya sigo? Sí. Ok. Bien, vamos a continuar con la situación política y social. Entre los últimos años del siglo XVI, la sociedad que se había ido formando en Inglaterra ya no era realmente inmóvil. De hecho, o sea, ya no estaba tan estratificada, se estaba modificando y se estaba produciendo un profundo proceso de transformación en el país desde 1536, porque a partir de este periodo la presencia de la clase comerciante era cada vez más significativa y empezó a tener una lenta pero gradual influencia sobre el gobierno. La aristocracia más antigua del país había perdido buena parte de su poder militar y a la vez su independencia política y financiera resultaba mermada por la inflación. Además, a partir de 1530, el derecho de adquirir un blasón nobiliario ya no dependía de la ascendencia ni de la sangre, sino de factores totalmente ajenos a ello. Una buena reputación, un nivel de vida elevado y la posesión de tierras y bienes inmuebles de cierta entidad. Como ven y como pasó en Europa en el transcurso hacia la modernidad, pues ya lo que era la nobleza antigua y eso estaba empezando a ser reemplazada por el mercado y por la economía. A lo largo del siglo XVI se había intensificado la integración de las ciudades inglesas en un único contexto económico, casi nacional, con una notable expansión del comercio urbano, contribuyeron a la creación de un mercado cada vez más integrado, en primer lugar a los operadores económicos londinenses, por lo menos a partir de 1530, quienes ayudaron a desmantelar los privilegios de las corporaciones locales, para así poder ellos obviamente introducir sus productos y sus formas de comercio. De esta forma parecida a lo que había sucedido en el campo, la posición privilegiada de las oligarquías mercantiles provinciales comenzó a depender también del apoyo del poder real. En este contexto destacó cada vez más Londres, dotada de una administración autónoma y provista de entidades jurídicas propias. La capital pasó de 60.000 habitantes en 1520, o sea, en la década de 1520 y 30, a más de 200.000 en 1600. Este crecimiento demográfico no se detuvo en el transcurso del siglo XVII, porque, o sea, la industria estaba creciendo, también el campo, y en general había un poco más de expectativa de vida, gracias a los nuevos avances en la extracción y en la producción, que vamos a ver también un poco más adelante. Inglaterra constituía pues un país en pleno florecimiento económico acompañado de un cambio social. Entre 1570 y 1640 se convirtió en el principal productor, esto es importante, de carbón de Europa. A mucha distancia de los demás, gracias al carbón, pudieron introducirse innovaciones técnicas en actividades tradicionales como la fabricación de ladrillos y de vidrio, la fermentación de cerveza, etc. Si normalmente está muy asociada a Inglaterra con la revolución industrial, una de las razones es por esto. Inglaterra tenía bastante carbón, por lo que se pudo desarrollar bastante más fácilmente la industria de lo que es el vapor, y así vendría también, eso daría mucha fuerza a las fábricas y a que la población aumentase, y también los desempleos y también todas las cosas malas que hubo con eso, como contaminación, explotación laboral, etcétera. Aunque durante el reinado de Isabel I crecieron desmesuradamente la desocupación y los precios, paralelamente se robusteció una clase media urbana e industrial. La fase corporativa medieval estaba en su ocaso y se intensificaba y diversificaba el consumo, que creaba una nueva clase obrera. Los propios padres y gentilhombres se desempeñaron un papel notable en el desarrollo inicial de la industria textil rural entre 1530 y 1630 aproximadamente. Los principales sostenedores del régimen monárquico eran la pequeña nobleza y las clases medias. Ambas eran partidarias de una extensión nacional capaz de convertir a Inglaterra en la potencia protectora de los protestantes frente a los católicos. Esto es básicamente que Inglaterra va a usar o sea, Inglaterra ya va a empezar a depender menos de clase, o sea, va a surgir la clase media en Inglaterra y se va a volver muy importante para mantenerla como una potencia importante frente a los países que no eran protestantes.
Brenda, no sé si estés ahí, no se te escucha. Sí, perdón, es que todavía no se cambia la diapositiva en mi celular. Permítanme tantito. ¿Ya se ve? Es sobre el puritanismo. Sí, Sí, yo ya se ve, la, ya se ve. Sí, ya se cambié, ve. no sé si tú la ves. Ok, Sí. ya sí. Muchas gracias. Con el Act of Supremacy de 1559 se estableció la figura del monarca, el soberano, como la cabeza de la iglesia. Isabel I la convirtió en un instrumento de gobierno. Pero habían ciertas personas que no estaban muy de acuerdo con las estructuras eclesiásticas que impuso Enrique VIII, porque ellos buscaban inspirarse más que nada en el calvinismo, que inculcaba un sentimiento de responsabilidad personal en la práctica. El vocabulario calvinista se convirtió en un instrumento que estas personas utilizaron para denunciar todas estas medidas opresivas e injustas que había en la sociedad inglesa. De los gérmenes separatistas nació en el periodo isabelino el congregacionismo, durante el reinado de Jacobo I el baptismo, y el anabaptismo habría sido objeto de energética represión desde 1535, en el siglo XVIII, desde los brownistas hasta los cuáqueros. Robert Brown es un personaje muy destacable porque fue el cofundador de las congregaciones del congregacionismo y fue el primero en establecer una congregación que estaba completamente separada de la Iglesia de Inglaterra. Defendía la libertad del púlpito y la elección de los predicadores por parte de la comunidad. Había igualdad entre sus miembros y la independencia de la Iglesia respecto al Estado. No muy diferentes de los congregacionistas eran los independientes o separatistas, que promovían la separación del Estado y de la Iglesia. Aparecieron también los bautistas, que propugnaban el bautismo de los creyentes, y el calvinismo lo introdujeron sobre todo los ingleses. En los últimos 20 años del reinado de Isabel I, cada vez un número mayor de personas se iban separando de la iglesia anglicana, pero no necesariamente porque fueran católicas, sino porque empezaron a surgir estas molestias con respecto a cómo era gobernada la iglesia. Estos no conformistas proclamaban la pureza de la iglesia e incluso que el Estado debería de ponerse al servicio de la iglesia en lugar de instrumentalizarla. Y esto se les llamó los puritanos. Para que puedan irse orientando más a esto, puse algunas imágenes de un capítulo de Los Simpsons que habla sobre los puritanos e incluso de Isabel I. Y bueno, el puritanismo se difundió en todos los sectores sociales, pero fue más abrazado por los centros mercantiles y por los miembros de la clase media. Hasta 1570 no se atacó a los puritanos porque preferían que toda la hostilidad fuera hacia los católicos. Después esto cambiaría, pero los puritanos reclamaban la libertad de actuar en conciencia de materia y de usos y costumbres. El presbiterianismo se distinguía por sus actividades anticonformistas en el plano religioso y político, y por su tendencia a construir una teocracia en la que al magistrado le correspondía por derecho una función religiosa. Como les dije al principio, no los atacaron, pero después, a finales del siglo XVI, se intensificaron las medidas. Contra los no conformistas se les prohibió reunirse en camarillas y hacer propaganda de las ideas puritanas. Incluso se instauró una comisión para supervisarlos. En un plano más inmediato, un acercamiento que tuvo Jacobo I con los españoles provocó los recelos y la irritación de los puritanos y de las personas que tenían intereses vinculados con las conquistas ultramarinas que se estaban llevando a cabo, porque tenían miedo de que esto perjudicara a Inglaterra en cómo se estaba desarrollando todo esto en contraposición con los españoles. No sé qué pasó, creo que se dejó de compartir. Sí. Sí, a Perdón, mí se ve. lo puse a tratar y creí que nada más iba yo a dejar de tomar el control. Lo siento, sí, mi compañero el Liberato. Ya.
Ahí está. Sí se ve una que dice los primeros Estuardo, ¿verdad? Ok. Bueno, la parte de los primeros Estuardo, el primero Estuardo, como ya había mencionado, el primer rey Estuardo es Jacobo I, que fue hijo de María Estuardo, María reina de Escocia. Fue el rey de Escocia también él desde 1567, cuando subió el trono, y cuando subió el trono a Inglaterra en 1603. Y nos menciona la lectura que fue gracias a los consejeros de la difunta reina Tudor, Isabel I. Cuando en los primeros años del siglo XVII se agudizaba en la Inglaterra la controversia sobre el ámbito del poder soberano, Jacobo I adoptó una postura de tendencia absolutista. Para él, el rey estaba por encima de las leyes y podía suspenderlas o invalidarlas sin tener en cuenta o sin tener que rendir cuentas a nadie. El rey estaba sobre todo. Y los teóricos isabelinos habían llegado tan solo a reconocer a la reina en circunstancias especiales establecidas por los estatutos y por la tradición, la facultad de situarse al margen de la ley o de ser dispensada de su cumplimiento. Es decir, Jacobo I fue todavía más lejos que Isabel I en cuanto a la postura que tomaba en cuanto a los poderes del rey. La postura de los Estuardo chocaba entonces con las prerrogativas que el Parlamento ambicionaba que se le reconocieran. Por una parte, ellos sostenían que la soberanía residía en el rey solo por sostenían que la soberanía residía en el rey solo. Por otra parte, también afirmaban que el poder de legislar se atribuía solamente al rey en el Parlamento. Es decir, para ellos la teoría parlamentaria inglesa de comienzos del siglo XVII, el rey en el Parlamento controlaba y gobernaba la actuación del rey solo. Es decir, el rey en el Parlamento controlaba al rey solo, que no concordaba con las ideas que tenían los Estuardo en ese entonces. Los primeros decenios del siglo XVII constituyeron pues una fase de tensión constitucional y política en el sentido ambos. La situación era completamente infieri y los enfrentamientos constitucionales se enredaban con los religiosos y con sus repercusiones sociales y económicas. Lo que se discutía no era la existencia ni la autoridad del rey, sino los límites y los modos de actuar del rey. Es decir, o sea, no se discutía si existía o la autoridad o si tenía autoridad, sino a qué límites y cómo actuaba la autoridad del rey. Y este enfrentamiento incluso atravesó por varias fases y se prolongó durante prácticamente todo el siglo XVII. El drama de los Estuardo consistió en no disponer de los medios ni de las oportunidades para instaurar un régimen de perfil absolutista y al mismo tiempo negarse a aceptar el compromiso con el Parlamento. Ni Jacobo I ni su sucesor e hijo Carlos I son considerados, o nos menciona por lo menos el texto, que no pueden ser considerados tiranos porque ni se comportaban de una forma mucho más arbitraria que los príncipes y monarcas que les predecesores a ellos o que sus contemporáneos, que sí eran autoritarios por temperamento y eran desconfiados del Parlamento, pero no consiguieron llegar a un acuerdo con los elementos más activos de la vida política y social inglesa de su época. Nos menciona que Jacobo I también tuvo una posición o unas políticas muy mercantilistas que impulsó el crecimiento de los derechos de importación y la exigencia de reservar las empresas nacionales la mayor parte posible de los artículos consumidos en el país, para así reducir los pagos que se hacían a las empresas extranjeras o las empresas o compañías de fuera del país o del reino, y mostró un auténtico interés por un comercio internacional. Como ya he mencionado, la fuerza naval inglesa se reformó durante el periodo de Isabel I y pues entonces Jacobo I decidió utilizarla para fines mercantiles. Incluso tanto Jacobo I en menor cantidad como Carlos I concedieron monopolios a diferentes compañías comerciales para que compitieran entre sí. Esto provocó recelos o provocó enojo por parte de las compañías que no se les fueron otorgados estos monopolios. Y cuando
sucedía esto, esas compañías que no recibían lo que querían, o esas empresas no recibían lo que querían, lo que hacían era acudir al Parlamento, y al acudir al Parlamento automáticamente se convertían en enemigos de Jacobo I y Carlos I, porque los estuardos estaban en contra del Parlamento. Bueno, entre luces y sombras transcurrió también la primera fase del reinado de Carlos I, que sucedió a su padre en 1625, cuando éste falleció. Convencido a sí mismo de que su autoridad emanaba del derecho divino. Prácticamente Carlos I siguió con las ideologías o con el sentir que tenía Jacobo I en cuanto al poder divino, y que el rey estaba por encima de todo y que podía decidir por encima del Parlamento. Carlos I extendió los procesos de deforestación y de cercado a las zonas forestales de la corona o a las tierras de señores vinculados a ellas. Esto provocó un conflicto entre los campesinos y los aristócratas, además de generar desconfianza hasta su persona. Prácticamente estaba privado de recursos por la oposición del Parlamento, y el monarca se vio obligado a pactar una paz con Francia. En este entonces tenía una guerra con Francia, a la que ingenuamente había atacado, y les tuvo que ceder Canadá en 1629. ¿Por qué? Porque estaba privado de recursos por parte del Parlamento. Fue en esta fecha y en 1640 que Carlos I había decidido no volver a reunir el Parlamento y ejerció un gobierno personal. El Parlamento no lo volvió a reunir y él decidió tomar el control del reino. Estableció entonces un impuesto para la defensa marítima que se aplicó principalmente en las zonas portuarias y después también en las zonas interiores. Y aunque ese tributo sirvió para dotar a Inglaterra de grandes y potentes unidades navales, despertó también un resentimiento porque no había sido aprobado por el Parlamento, y hubo un acuerdo casi unánime para no pagarlo. Es decir, lo instauró, pero hubo un enojo por parte del Parlamento, un enojo por parte de la población porque no había sido aprobado por el Parlamento, y decidieron simplemente no pagarlo. Bueno, ahora sí sigue mi compañero Liberato. Buenos días, maestro, compañeros. La fidelidad y la adhesión en la época de Carlos I aún eran muy fuertes, incluso entre los perseguidos por no conformismo. Bastante menos apreciada por la dinastía era la alta jerarquía de la Iglesia anglicana. A comienzos de los años 30 del siglo XVII, sin embargo, casi nada hacía presagiar que Inglaterra se encaminaba hacia una guerra civil y una revolución institucional. Este monarca, al parecer, tiene el dudoso privilegio de generar conflictos y de generar enemigos en todos los frentes, como lo vamos a ver, porque ya en este punto de su reinado va a encaminarse hacia la futura revolución. Y como mencionaba David, la creación de estos impuestos y la disolución del Parlamento van a ser punto clave. Pero, permítanme. Ya se ve la siguiente diapositiva, ¿verdad? Sí. El reinado de Carlos I desde su inicio se vio caracterizado por el individualismo del monarca. Cuando hablamos nosotros de la monarquía inglesa, hemos visto mucho que los monarcas prefieren no opinar sobre política y no intervenir, y creo que este es el mejor ejemplo de ello. Pues el individualismo del monarca, así como su carácter déspota y los conflictos políticos, sociales y religiosos que éste generaría. La ideología del rey sería la principal apertura de la crisis por venir. Este pensamiento del derecho divino y del absolutismo probablemente sean los verdaderos inicios de la revolución, pues todo se basa en el carácter y en la ideología del monarca. Sin embargo, son tres los principales motivos que podríamos señalar como la primera revolución inglesa. El problema político, que en realidad es una lucha por el poder, pues el monarca quiere ser un rey absoluto, y el Parlamento, por su parte, quiere evitar este poder. Sin duda, esta idea nos puede, compañeros, servir como el primer escalón para las posteriores revoluciones de este siglo. El segundo conflicto va a ser el social. El carácter del monarca le generó muchos enemigos, tanto en Escocia, de donde él era originario y donde también era monarca, en Inglaterra, en los bandos tanto de izquierda como de derecha.
Ahora bien, al margen de esta cuestión política de la revolución, podemos hablar sobre estos objetivos, pero también está el religioso. En cuanto tenía que ver con la tolerancia religiosa, pues se definía por un cuerpo, ¿verdad? Esta tolerancia religiosa de que estaba un cuerpo social que estaba marginado y perseguido, o sea, los puritanos. El Parlamento, cuando vamos a ver lo que hasta esta fecha el Parlamento no podía reunirse por iniciativa propia, sino solamente por invitación o convocatoria del monarca. Aunque el año de 1628, compañeros, lo vemos todavía lejano al inicio de la revolución, sin duda va a ser el primer punto que va a abrir esta puerta de la lucha. En 1628, las arcas reales del rey Carlos I se encontraban completamente vacías, y entonces, como al parecer todos los gobernantes todavía en nuestra fecha tienen la brillante idea de crear impuestos, se le ocurrió crear este impuesto del que nos hablaba David, pero para poderlo crear necesitaba la aprobación del Parlamento. Por tal razón, manda reunir al Parlamento, pero la Cámara de los Comunes tiene también sus propias exigencias para aprobar esta iniciativa. Piden que se cree una nueva segunda Carta Magna en la que se aborden los derechos de los ingleses, derechos que ni el monarca ni el Estado puedan erradicar. Piden también tener un control sobre las finanzas públicas, las finanzas del Estado, así como del ejército. Y el tercer punto, la tercera solicitud que van a hacer es la de la convocatoria regular de los comunes, que el Parlamento pueda reunirse periódicamente sin la iniciativa del monarca, que ellos puedan sesionar sin tener que tener la previa invitación del monarca. Ante este punto, Carlos I va a sentir que si cede a estas peticiones, el gobierno va a salir de sus manos, pues el hecho de que el Parlamento pueda sesionar seguidamente y tenga un cierto poder autónomo iba a rivalizar con el poder del propio monarca, incluso hasta controlarlo. Por tal razón, ni se aprueban los impuestos que él sugiere, y debido al conflicto va a disolver el Parlamento. El Parlamento va a estar en disolución por cerca de 12 años. Entonces, debido a los conflictos sociales que este monarca ya tenía en toda Inglaterra y Escocia, sobre todo en Escocia, que este reino se había levantado en su contra, necesita dinero, necesita economía para poder combatir y suprimir a los escoceses. Entonces vuelve a convocar al Parlamento en 1640, y ante este punto los comunes vuelven a exigir las mismas peticiones que habían hecho en 1628, y el monarca tiene que ceder a ello. Ante esto, después ya, aunque aplaca los aires agitativos en Escocia y el Parlamento obtiene sus derechos, va a iniciar la guerra civil. Esta guerra civil va a estar iniciada por la parte monárquica, donde va a estar la nobleza, y la parte del Parlamento, donde se van sobre todo a congregar la clase burguesa. Bien, vamos a pasar ahora al tema de la Revolución Civil y Cromwell. Creo que no se cambió la diapositiva, no estoy seguro. ¿Quién sigue? Yo sigo, pero no puedo cambiar. Ya, le moví, ya. Creo que ya se ve. Sí, ¿verdad? La del Parlamento largo. Ok. Bueno, la siguiente parte es la del Parlamento largo. Bueno, antes de, como ya es continuación del tema que les he explicado mi compañero Liberato, antes de verse obligados a firmar con los escoceses el Tratado de Ripon, Carlos I había convocado al Parlamento, pero lo disolvió al cabo de un mes. El monarca Estuardo, o sea, Carlos I, además de ser escocés, era considerado filo-francés por su matrimonio con Enriqueta María de Francia. La situación presentaba varios aspectos contradictorios porque, a pesar de que la mayoría de sus súbditos eran partidarios de la monarquía,
ellos consideraban que Carlos I estaba sometido al poder extranjero. Y tal como se ha señalado, varios factores que impedían al rey gobernar como monarca absoluto era desde el rechazo de la gentry, que controlaba el poder local, hasta la falta de una sólida burocracia y de un ejército permanente. Este aspecto del ejército permanente se va a ver más reflejado más adelante cuál fue el problema. Bueno, tras un decenio de malentendidos entre el soberano y el país, la situación cargada de tensión estaba madura para estallar, estaba lista para estallar en un conflicto en términos globales que casi nadie hubiera querido llevar hasta sus últimas consecuencias. Los miembros del Parlamento no podían dejar de sentirse molestos, irritados, por el hecho de que los Estuardo, siguiendo las enseñanzas o los pasos de Isabel I, les negaron a ellos el derecho a la palabra durante las sesiones del Parlamento. Pero todavía, o sea, no es lo único, sino que también los parlamentarios defendían la soberanía de las asambleas como representante del país, mientras que los puritanos que se les habían unido se mostraban contrarios a la instrumentalización de la iglesia anglicana para tener bajo un control, un gran control a la vida civil. El Parlamento corto, el Short Parliament de la primavera de 1640, se había negado a votar las asignaciones necesarias para pagar el ejército que combatiría contra los escoceses. El 3 de noviembre de 1640, entonces, Carlos I convoca otra asamblea, que fue conocida después como el Parlamento Largo. Y aunque el número de pares que constituían a la Cámara Alta, que es la Cámara de los Lords, había aumentado a 244, en lugar de los 60 que había sido en la época de Jacobo I, el sistema electoral había dado entrada a los comunes una mayoría de gentilhombres acompañadas de un grupo de hombres de leyes y pocos comerciantes acaudalados. Estos hombres de negocios y empresarios podían ser nobles o podían no ser nobles, y financieros de la ciudad los había tanto en el bando del rey como en el bando de la oposición, en las filas de la oposición en el Parlamento, para que desde un punto de vista político y económico, estos pares estaban en un gran parte de acuerdo con ellos. La nueva mayoría era bastante puritana y defendían a Lord Stafford, que eran los irlandeses. Bueno, ahí está. Y desde 1640 en adelante se asistió a un proceso de colaboración entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lords mediante la creación de comités mixtos. De estos comités mixtos ya se tenían precedentes porque ya habían existido. Se llevó a cabo también una alianza entre la pequeña y mediana propiedad rural y los prósperos intereses comerciales. Londres, que era la capital del reino de Inglaterra, constituía el centro de la oposición parlamentaria, es donde la mayoría de la oposición a los Estuardo, la oposición del Parlamento, se concentraba. El control de las finanzas londinenses estaba en manos de los líderes de la oposición, por eso esto se convertiría en uno de los factores determinantes en la lucha triunfal contra el partido de Carlos I. E incluso cuando Carlos I intentó dividir a sus adversarios, pocas semanas después de haber convocado al Parlamento, se le comenzaron a adoptar una serie de disposiciones mal vistas por el monarca. El 15 de febrero de 1641 se dispuso que el Parlamento se reuniera al menos cada 3 años y que durante los primeros 50 días su actividad no pudiese ser suspendida ni aplazada. Como ya habíamos mencionado antes, Carlos I en varias ocasiones había reunido el Parlamento y lo había disuelto en cuestión de días porque no le pareció lo que el Parlamento estaba haciendo. Entonces el Parlamento decidió y dijo que se iban a reunir por lo menos 3 veces, una vez cada 3 años, y que no se puede disolver el Parlamento en los primeros 50 días. También es destacable el hecho de que las disposiciones tomadas el 5 de julio, eso es 5 de julio, es aproximadamente 4 meses después de que se decretó que se iban a reunir una vez cada 3 años, que donde se abolió el tribunal de la Cámara Estrellada, hubo una supresión de la Cámara de las comisiones eclesiásticas y se prohibieron imponer castigos corporales o multas por parte de los tribunales anglicanos inferiores. Incluso el Parlamento pretendía acabar con todas las arbitrariedades reales de Carlos I y con un régimen concebido como
emanación directa de una autoridad impuesta por gracia divina. Eso es lo que decía Carlos I, que les habían impuesto una gracia divina. Em, Ahí está. La situación comenzó a precipitarse a inicios de enero de 1642, esto es, un año después de la diapositiva pasada, cuando el rey ordenó el arresto de 5 miembros de la oposición parlamentaria. Londres se levantó en defensa de los acusados, de las personas que habían sido arrestadas por parte de Carlos I, y por lo tanto, Carlos I se encontraba en Londres porque era la capital del reino, decide abandonar la capital para ponerse a cargo de sus fuerzas que se encontraban en las provincias. Como Londres era controlado por la oposición, entonces él decide huir de Londres. La derrota de los Cavaliers o los realistas, que eran leales o fieles a Carlos I, por eso Cavaliers, en la Revolución Inglesa fue en parte gracias a la escasa preparación militar que la aristocracia tenía en ese entonces, y pues sus tropas carecían realmente de una disciplina militar. No sé si recuerdan que al inicio de esta parte mencionaba que no se tenía un ejército, una fuerza militar permanente. Entonces fue parte de las causas de la derrota de los realistas, al no tener una disciplina militar, no tener un ejército realmente bien formado. Además, el monarca Estuardo dispuso de un gran contingente de tropas irlandesas, pero la falta de fondos, no tenía fondos debido a la oposición del parlamento, le impidió a él reclutar fuerzas que provenían del continente europeo. Es decir, ellos están en Europa, pero el continente europeo, tal cual. Militaron en su causa a las regiones más pobres y menos pobladas del norte y del oeste, más apegadas a la tradición feudal y católica, mientras que las regiones del sur, que eran más apegadas a una tradición protestante, militaron a favor del parlamento. Bien, seguido de eso vamos a ver el movimiento radical. Aunque el Parlamento Largo continuó su actividad mucho más allá de 1643, a partir de 1644 ya no fue el único protagonista de los acontecimientos. Si bien en su seno predominaban los enemigos de la voluntad real, todos ellos, nobles rurales y grandes burgueses de Londres, aspiraban a llegar a un compromiso. Pero el régimen parlamentario cada vez dominaba menos el desarrollo de la situación, en la que muy pronto incidieron otros factores. Hacia 1643 las cuestiones constitucionales fueron quedando relegadas y pasaron a primer plano. Las agitaciones sociales, el radicalismo religioso y las exigencias del ejército puritano. Desde 1640 ni el presbiterianismo ni el congregacionalismo conseguían resucitar un consenso general, ya que estaban divididos en cuestiones doctrinales y eclesiásticas, aunque ambas confesiones se declaraban puritanas. Los presbiterianos deseaban la práctica de organización calvinista basada en la rígida estructura de una iglesia que ya no era episcopal, sino fundada en ministros y ancianos colocados al frente de cada parroquia. Los congregacionalistas independientes defendían la adhesión voluntaria a las congregaciones de los fieles y la necesidad de no imponer una doctrina religiosa y una disciplina eclesiástica uniformes. El congregacionalismo pretendía la total independencia de cada comunidad religiosa. Aquí también tenemos a John Goodwin, el principal defensor del congregacionalismo y tenaz enemigo de cualquier forma de dogmatismo sectario y partidario de la total libertad religiosa y política. Si las fricciones y los enfrentamientos religiosos resultaban ser tan agudos como los político-constitucionales, no tardaron en aparecer también problemas que afectaban el orden social. El clima de libertad y anarquía religiosa que se había creado, florecieron muchas sectas, extremadamente variadas en sus matices ideológicos y en la audacia de su actuación. Las más extremistas, que desarrollaron su actividad sobre todo en 1643 y 1647, generalmente se inspiraron en los principios puritanos, aunque a veces mostraban un talante más radical. Las que más se destacaron en estos años suscitaron reacciones diversas en distintos ámbitos, como entre los propietarios apenas había republicanos, el uso de que la libertad hicieron... los grupos radicales se reforzó al menos temporalmente por contraste el partido del rey, considerando el defensor de la sociedad tradicional, ordenada y jerárquica.
Cuando Carlos I desapareció dramáticamente de la escena, incluso los presbiterianos, además los anglicanos, mostraron su total oposición a la idea de un Estado que tolerase la anarquía de las sectas o que se despreocupase de los problemas religiosos. Las teorías revolucionarias y los proyectos de cambio radical de los grupos extremistas provocaron la desconfianza y la oposición instintiva entre las filas de los propios puritanos. Aquí también se ve una pequeña gráfica que circulaba, se supone, por la época, donde mostraban imágenes de cómo se veían normalmente los miembros de alguna de estas sectas. Incluso las sectas más extremistas y momentáneamente más influyentes tuvieron en conjunto un papel secundario, no por decir marginal, entre los acontecimientos revolucionarios que predecieron la ejecución del rey. Realmente no puede decirse que existiera un movimiento dominante o bien definido o estructurado, sino un magma efervescente de sectas que se afirmaron en la tensión de la guerra civil y el clima de renovación social alimentado por esta. Aquí vamos a ver dos, por ejemplo. Uno de los grupos de inspiración mileniarista fue el de los Fifth Monarchy Men, constituido por todo tipo de militares republicanos. Querían reconocer el clima de revolución puritana que eran signos de la inminente instauración de la quinta monarquía, que debía establecer el reino de los santos gracias a su apoyo activo. Por otro lado, los Levelers defendían que la igualdad se basaba en una ley natural que ninguna consideración podía anular, y se alcanzaría un futuro mejor cuando triunfara el derecho natural y la ley de la razón. Se convirtieron en teóricos de rechazo a la opresión, la pobreza y la falta de libertad de clases inferiores. Quisieron abolir los diezmos y la pena de prisión por deudas, precisar los poderes y los límites de la autoridad judicial y exigir que las leyes estuviesen redactadas en inglés ordinario. Pongo estas dos como ejemplo porque son muy son muy buenos ejemplos de cómo era la situación de aquel entonces. Son dos sectas con bastante poder y ambas son completamente contrarias en lo que están proponiendo. Mientras una todavía propone monarquía y poder, digamos, poder divino o semidivino, una especie de providencia sobre la quinta monarquía, la otra intenta ser como que racional, intenta reducir el poder de la iglesia. Y aún así ambas tenían bastante poder, tenían bastantes seguidores y sobre todo no eran las únicas que había por lo menos otras 5 más que fueran importantes, digo 5, o sea, basado en la gráfica de la otra diapositiva, pero no eran ni siquiera todas las que había ni las que surgieron y el número de el poder o la influencia que tendría cada secta variaría mucho según el tiempo y la gente que la conformase. Seguimos con el regicidio, no sé si está ahí Brenda. Sí, aquí estoy. Bueno, en el periodo comprendido en la primera fase de la Guerra Civil, que fue de 1643 a 1644, el Partido Real y el parlamentario no querían realmente llevar esta guerra hacia un final totalmente victorioso para uno de los bandos nada más, sino que lo que se buscaba era una guerra más defensiva. No querían derrocar al monarca. Carlos I tuvo la posibilidad de crear en 1642 una especie de contraparlamento, la mitad de cuyos miembros serían lores y un tercio de los comunes se dieron paso a su lado. Especialmente los lores no deseaban una merma excesiva de la autoridad del rey Estuardo, porque hubiera repercutido también en la Cámara Alta. Y además en los aspectos de la guerra, la verdad es que la mayoría de la población o era hostil a ambos lados o simplemente les era indiferente. Carlos I dejó muy en claro que había una necesidad de establecer un ejército permanente. Y justamente en este nuevo ejército que fue constituido en 1644, fue donde se incubaron muchas ideas radicales que ni siquiera sus líderes, que eran con cierta moderación calvinista y realismo, pudieron parar. Pero en sí, las personas que integraban el ejército no eran como tal todos fervientes puritanos. Los que sí eran fervientes eran los que los comandaban, que venían de 3 regiones de la industria textil, que eran Yorkshire, las zonas de Manchester y Somerset, que en ese momento estaban en una grave crisis. Además de eso, el ejército se estableció un código militar, el conde de Essex lo estableció en 1642, en el cual se establecían diferentes castigos a
a errores que se cometieran, aunque estos fueran de naturaleza religiosa. Todo esto con el fin de establecer una disciplina entre ellos. El hombre que mejor supo expresar sus ideas para ponerse a la cabeza del propio ejército fue Oliver Cromwell, el cual es una persona que incluso se le ha llegado a decir que es oportunista y muy pragmática. Oliver tenía esta mentalidad de que él era un instrumento del Altísimo, y entonces utilizaba esta voluntad para imponer lo que él pensaba por encima de los demás, inclusive encima de la autoridad real. Y tenía una tendencia calvinista a dividir a las personas entre elegidos y réprobos. Él fue elegido por primera vez al Parlamento en 1628. Cuando abrazó el puritanismo, regresó a la Cámara en 1640 y se aproximó a las posturas de John Pym, defendiendo inmediatamente la necesidad de organizar las Fuerzas Armadas parlamentarias. Para los puritanos, ya en este momento el nacimiento y el rango ya no eran títulos suficientes para conseguir posiciones de mando, y los Ironside eran la caballería del ejército, de la cual Cromwell supo cuidar muy bien. Eran muy disciplinados y mostraron sus capacidades en ataques organizados y asaltos. Su caballería se lució precisamente en la batalla de Marston Moor el 2 de julio de 1644, donde derrotaron a las fuerzas Ellos vencieron y obtuvieron la victoria gracias a su intervención y la del escocés David Leslie. El combate había sido desigual, ya que el primo del rey, el príncipe Rupert, tenía un total de 1.800 hombres, mientras que ellos tenían 2.800, y él perdió el 20% de sus efectivos. Pero la verdadera ascensión se dio al posterior enfrentamiento de Newbury el 27 de octubre del mismo año, en el que las tropas reales fueron de nuevo derrotadas, pero no de manera rotunda. El ejército integrado por las tropas reales era en realidad uno muy abigarrado. Eran las pocas personas que le seguían siendo leales y sus sirvientes, básicamente. A finales de 1644, los comunes aceptaron la reforma propuesta por Cromwell, que se convirtió en lugarteniente general de los condados del este, mientras que los otros comandantes del campo criticaron duramente el ser excluidos. El Parlamento decidió en perjuicio de Essex y de Manchester que ningún miembro de las cámaras pudiera ejercer funciones civiles o militares durante la guerra. Él organizó el ejército a partir del invierno de 1644 y en 1645 su New Model Army fue presentada ante los comunes. El 9 de enero de 1645 se le concedió la autoridad para designar los máximos responsables. Se estableció una paga que deberían de recibir las tropas, se modificó el procedimiento para el cual eran elegidos y la mayor parte de los oficiales de alto rango fueron eliminados y se pusieron en su lugar a personas que eran puritanas, por lo cual ya la mayor parte del ejército era puritana, entonces tenían un núcleo que era bastante sólido porque profesaban la misma fe. Entonces, lo que pasó es que el poder que estaban generando tanto Cromwell como su ejército empezó a preocupar a las clases hacendadas. Entonces, la mayoría parlamentaria quiso conservar su favor y el apoyo que estos le daban, poniendo sobre la mesa la cuestión de qué tal si las licenciamos, qué tal si hacemos que ya se desintegre el ejército, porque pues, dijeron que ya no parecían tan indispensables y su mantenimiento era muy costoso. En el Parlamento había una mayoría presbiteriana, pero también había un número importante de puritanos. Entonces los primeros estaban a favor de que se licenciara el ejército y los puritanos no estaban con el ejército. Entonces, no solamente estaba esa cuestión, sino la posibilidad, estaban los programas de los niveladores difundidos entre los militares. Cuando la New Model Army se enteró de esto, obviamente no le gustó, no querían perder sus privilegios económicos y entonces organizaron su propia representación o consejo general que incluía a los generales, a 2 oficiales y los soldados representantes de cada regimiento. Ellos lo hicieron con el pretexto de decir que ellos eran el portavoz de todos los militares
y comenzaron a debatir cuestiones tanto políticas como sociales. Y el Parlamento entonces empezó a cuestionarse si deberían de utilizar la fuerza para hacerlos desintegrarse. En respuesta, el 15 de junio del mismo año, el ejército empezó a decir que ellos en realidad eran los portavoces de todas las personas, los portavoces del pueblo. Cromwell y los altos oficiales empezaron a defender el derecho de voto limitado a los terratenientes y a los miembros de las corporaciones. Su opinión prevaleció sobre la de los representantes de los niveladores, que reclamaron el voto para todos los ciudadanos, excepto para los asalariados. Llegado a este punto, uno piensa que las cosas no se pueden complicar más. Bueno, sí, se podían complicar más, porque Carlos I escapó de Hampton Court y escapó a la isla de Wight, en donde un mes después estableció un pacto con los escoceses e incluso intentó pactar con el Parlamento, pero no lo logró. Cromwell lo que hizo fue que tomó una acción decisiva. Fue por él, derrotó a los escoceses, estableció un régimen durísimo en Edimburgo y, bueno, él fue capturado otra vez. El ejército victorioso asentó sus diferencias con el Parlamento presbiteriano. En noviembre, la aversión y el desprecio que tenían por el Parlamento tomó un carácter que podría considerarse como brutal, cuando el coronel Pride asaltó a los comunes, detuvo a 45 miembros, impidió el acceso a las sesiones de otros 96, como presbiterianos o filorrealistas, y así nació el llamado Rump Parliament, cuyos 78 diputados restantes pronto se convirtieron en apenas 60. En todo esto, se podría considerar que la postura de Cromwell era moderada y tendiente a lograr una paz civil, porque él trató de instar a Carlos I de que se dieran los puntos fundamentales, pero pues él no le hizo caso. Entonces los diputados que habían quedado eran los más radicales y se apresuraron a constituir un tribunal especial para procesar al soberano, proclamando que el poder supremo reside en el pueblo. A pesar de que la decisión se tomó sin aprobación de la Cámara Alta y que los 14 lores supervivientes la rechazaron, el 6 de enero se constituyó un alto tribunal de justicia compuesto por 150 miembros. Entonces establecieron que se necesitaba nada más un séptimo de los votos para poder proceder a enjuiciar a Carlos I, porque se consideró que el acusado no estaba protegido por ninguna garantía, ya que los actos reales habían sido calificados como crímenes de alta traición, que por lo tanto podían ser castigados con la muerte. Entonces, a Carlos I, antes de esto, se le había convocado 3 veces en el tribunal para que se intentara defender o que explicara su versión de los hechos, pero él se negó. Por lo mismo que mencionó mis compañeros antes, él pensaba que él estaba por encima de la ley, entonces no la podía tocar. Y por su dignidad real dijo que no, pero ya cuando quiso ir y defenderse, cuando vio que era inevitable, ya no lo quisieron escuchar. Se le acusó de haber excedido el poder limitado que le respondía, así como de no haberlo ejercido en conformidad con las leyes y de haber conculcado los derechos y las libertades de los ciudadanos. El 27 de enero de 1649, el tribunal decidió que por todas sus traiciones y sus crímenes, Carlos Estuardo, que fue calificado de tirano, traidor, asesino y enemigo público, fuese decapitado. Aquí tenemos una imagen del verdugo Richard Brandon con un hacha en la mano y la cabeza del rey en la otra. Y bueno, la decapitación de Carlos I desató una sensación de horror en el continente, porque era la primera vez que demostraba hasta dónde un proceso revolucionario podía llegar. Entonces el regicidio empezó a ser tomado como una piedra militar que tomó un gran valor y fue un punto de llegada, pero también de partida. En este punto, compañeros, creo que es necesario retomar la imagen del personaje Oliver Cromwell. Sin duda puede que sea el personaje más relevante de toda la historia de la Revolución Inglesa, debido a su manera de llevar la política tanto desde el Parlamento y después al frente de la batalla, sabiendo que pues después de la muerte de la ejecución del rey Carlos I, pues asciende
con el nombramiento de Lord Protector de la Mancomunidad de Inglaterra, Escocia e Irlanda. En la historia es la primera vez y única en la que Inglaterra se conforma como una república y en la que está liderada por Oliver Cromwell, hasta su muerte en 1658. Algo muy relevante de él es que al morir pues es sepultado en la abadía de Westminster, donde años después sería su tumba profanada y su cuerpo va a ser exhumado para ser juzgado post-mortem y ejecutado públicamente. Bien, vamos a pasar a la gloriosa revolución. El último tema que tenemos. La restauración. Bueno, ahí se comió una letra por algún motivo. Las revoluciones inglesas se beneficiaron del hecho de no ver entorpecido su transcurso por incidencias externas molestas o perturbadoras. Esto nos permite seguir su desarrollo sin detenernos demasiado en la participación inglesa, que sin embargo no fue despreciable. En las luchas por la supremacía continental tan extendidas y enconadas en el siglo XVII, desde luego esta feliz trayectoria casi nunca fue pilotada por la actuación clarividente de la clase dirigente inglesa, sino que fue más bien el resultado de una concatenación de acontecimientos. Una prueba bien visible de las capacidades orgánicas del pueblo sociopolítico inglés de recuperarse de los desequilibrios y avanzar de forma bien articulada, a pesar de las experiencias traumáticas, la tenemos en el paso del régimen del protectorado al monárquico tradicional, que básicamente pues se pudo haber dado de forma muy violenta, pero no fue para tanto. La desacralización de la persona del rey fue uno de los rasgos más duraderos de la revolución política iniciada en 1640, pero al mismo tiempo y a pesar de las turbulencias, la Cámara Alta fue adquiriendo un carácter cada vez más flexible y acabó representando no solo una aristocracia hereditaria, sino una clase que había ascendido por méritos propios y que constituyó el vértice de una pirámide social en un periodo de gran dinamismo del país. La continua expansión del comercio internacional y el incremento del mercado interior fueron los factores fundamentales del crecimiento de Inglaterra durante esta época. La construcción naval, la albañilería, la extracción y la elaboración de metales, sobre todo hierro y plomo, eran industrias en expansión. Por otra parte, el gobierno de la Restauración estuvo aún más comprometido con los intereses económicos que el del protectorado. Era casi un clamor la exigencia de un poder sólido y acreditado, capaz de alejar la vida colectiva, los fantasmas de la instabilidad y la inseguridad. Tampoco el creciente poder de la aristocracia entraba en contradicción con un grado de libertad ciudadana satisfactorio. Finalmente, la supremacía exclusiva del Parlamento suscitaba grandes recelos y eran pocos los que deseaban un triunfo del republicanismo. El restablecimiento pacífico del hijo del Estuardo decapitado fue la materialización de un claro reflujo antirrevolucionario. Aunque no se tradujo en una reacción propiamente dicha, Carlos II fue proclamado rey justo al día siguiente de la muerte violenta de su padre. Las principales dificultades en su ascensión al poder fueron solucionadas mediante la Declaración de Breda, que prometía una amplia amnistía, una gran tolerancia religiosa y el pago de los atrasos al ejército. El 1 de mayo los lores reconocieron la necesidad de la monarquía y la legitimidad de Carlos II. De esta forma, el monarca Estuardo pudo regresar al trono sin condiciones, heredando todos los poderes que tenía su padre, excepto los que habían sido abolidos por el Parlamento Largo. La lectura contenía esta frase también que me parece que resume bastante bien la restauración, y es que la restauración se basó en la premisa de que corona y parlamento podían repartirse el poder amistosamente sin tener que depender el uno del otro. Sí, disculpe maestro, no sé si considere más pertinente seguir la siguiente clase. Es que todavía nos falta un buen pedazo y no queremos que los compañeros se pierdan en el tema. Más o menos, ¿cuánto les falta o cuánto más tiempo más creen necesitar? 11 diapositivas, creo. Sí. Como ustedes lo prefieran, y como lo decidan ustedes, el grupo, a mí la verdad me da igual, o sea, si nos quedamos, no sé, 5 o 10 minutos, nos pasamos un poco de tiempo para que concluyan, por mí no hay problema, pero si prefieren que lo dejemos pendiente, lo dejamos pendiente, insisto, lo dejo a su criterio, como ustedes prefieren. Ahorita nos quedan 3 minutos
No sé si probablemente extendiéndonos un poquito, 5 o 10 minutos máximo, pues puedan alcanzar a concluir. Probablemente, no sé, pues lo que ustedes digan. Por mí no habría problema. No sé qué opina el grupo. Pero si quieren dejarlo pendiente, pues lo dejamos pendiente, no pasa nada. La próxima clase le corresponde exponer al equipo número 8, que son Elías, Ricardo, Lucero y Ebert. La próxima clase, es decir, el miércoles 25, con el tema de Economía y Sociedad en el siglo XVII. ¿Sí? Pero, bueno, si ustedes prefieren dejar pendiente la conclusión de su tema, insisto, a mí me da igual, por mí no hay problema, como ustedes lo decidan. Bueno, creo que lo vamos a continuar la siguiente mejor. Está bien, como ustedes decidan, por mí no hay problema. Entonces comenzamos con ustedes para que comenten la parte final de su tema, para que lo concluyan, y pasamos acto seguido a escuchar al equipo siguiente, los compañeros que mencioné, el equipo 8, que son otra vez Elías, Ricardo, Lucero y Ebert, ¿sí? Entonces, bueno, ya está. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? La verdad es que no, profe. Bien. Ok, bueno, pues entonces si les parece, damos por concluida la sesión. La próxima sesión, el miércoles, comenzamos escuchando al equipo con aquello que les quedó pendiente de concluir hoy, y acto seguido escuchamos al equipo siguiente, ¿sí? Bueno, ya está. Cuídense mucho entonces y nos vemos la próxima sesión, el miércoles. Hasta luego. Sí, profe, gracias, que tenga buen día.